a iniciar la grabación. ¿Cómo me escuchan? Oh, es excelente. Se van a presentar pantalla. ¿Me confirman si la están visualizando? Bueno, ayer tuvimos la charla del Conte, ¿se acuerdan? Espero que los que hayan estado la hayan aprovechado. Los que no, hoy voy a subirla, por lo que es un poquito larga. Fueron 3 horas. Y sí, he estado un poco ocupado. Les ruego me tengan paciencia, ¿sí? Bueno, 13 personas. ¿Visualizan mi pantalla? ¿Me confirman? Tienen que decírmelo en voz porque no veo. Ah, sí, lo estoy viendo. Entonces, muchachos, Sí, veíamos los paneles, ¿sí? Y de qué están fabricados, cómo se leen, cómo producen la energía, qué es por reacción química, toda esa cuestión, ¿sí? Y después de los paneles viene la conexión a el regulador. ¿Qué hace el regulador? Pues muchachos, simple. Yo trato de explicar las cosas simples para que ustedes también no se confundan. Como el sol no tiene la misma intensidad en todo el día, ¿cierto? Pues el panel produce de acuerdo a la intensidad de radiación. Unas veces produciría 24 voltios, otras veces 36, otras veces 43, ¿sí? De acuerdo pues a la hora del día, a la nubosidad y a otros factores. eh, bueno, descartar por ahora. ¿Alguien se quiere unir? Listo. Bien. Entonces, el regulador, ¿sí? Lo que permite es mantener una tensión constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las baterías necesitan una tensión constante y por favor no olvidar que lo que es el panel solar produce corriente directa o la podemos encontrar como CD o sus siglas en inglés DC. Entonces, si por ejemplo estamos a mediodía y el panel está produciendo a su salida positivo o negativo 52 voltios, al regulador van a entrar 52 voltios, ¿sí? Pero a la salida del regulador van a salir 48 voltios. ¿Sí me hago entender? Por eso el nombre nos permite mantener una tensión constante. ¿Hasta ahí claro? Esa es la función principal del regulador. Ni convierte a corriente de corriente directa alterna, ni su función es otra principal que mantener una tensión constante a la salida del equipo. Bien. Y esa tensión sigue siendo en corriente directa. ¿Para qué? Para que a las baterías, positivo y negativo, ¿sí?, que están conectadas al regulador, pues siempre le llegue una tensión constante. Esa es la batería. Pues por dentro del trae ya sea condensado, más que todo el regulador está compuesto o su componente electrónico principal son los condensadores, que actúan como tanque de reserva para cuando la tensión se cae, entonces liberan esa tensión y mantienen regulada la tensión a la salida del regulador. Es la salida. La entrada pueden entrar diversos valores de tensión, a la salida un solo valor. Miren acá entonces, de forma más gráfica, ¿alguien se quiere conectar? No.
Tenemos el panel solar, lo que les decía, negativo, negro siempre, positivo, rojo. ¿Sí? Entra, mire, tiene dos bornes de entrada, de conexión, el regulador. ¿Sí? Y tiene dos salidas, una que va hacia las baterías, que es para cargar las baterías, y otra para carga que funcione en corriente directa. Esto ya realmente casi no se utiliza, pero, pero también tiene las aplicaciones en que yo puedo generar una tensión allí de 5 voltios y alimentar, eh, eh, por ejemplo, tomas USB a 5 voltios. ¿Listo? O para cargar el celular o para manejar carga, ya sea de iluminación. Antes venían como unas lavadoras, unas neveras que funcionaban a corriente DC, pero realmente eso no funcionó, no se estandarizó. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta de la importancia del regulador? Muchachos, es importante que hagan preguntas, porque me da más miedo cuando no preguntan, porque no están entendiendo nada. Bien, entonces, ¿cómo se lee una placa de características de un regulador? ¿O cuáles son los datos más importantes que yo tengo que tener a la hora de escoger un regulador? Son sus tensiones máximas, y la clase pasada lo decía, que permite regular. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque si yo veo en la placa de características que la tensión en circuito abierto del panel solar supera a la tensión que me puede recibir máxima del regulador, no me va a funcionar. La tensión máxima que puede soportar el regulador debe ser mayor a la tensión en circuito abierto, que también es la máxima. Si ustedes se ponen a ver la placa de características, siempre va a ser mayor que arroja el panel. ¿Listo? O sea, el panel, por mucho sol que está haciendo, no va a superar esa tensión en circuito abierto. Por lo tanto, el regulador debe ser capaz de recibir esa tensión. Si no es capaz, no funciona el sistema. Y hago bastante hincapié porque me sucedió en el primer montaje en el 2018 que hice este tipo de montajes. Ese detallito, lo que pasa es que me sucedió para 113 fincas. Tocaba volver a cambiar los reguladores a todas las fincas. Porque quedó Ingeniero, una preguntita. mal diseñado, parametrizado el diseño. Señor, Ingeniero, bueno, ¿y ahí dónde va el inversor? todavía O no, por a eso Wax. tengo, como estamos viendo componente por componente, entonces Ah, ya, ok. este sistema también es válido. Cuando yo tengo corrientes, cargas que funcionan en DC, este sistema es totalmente válido. De hecho, este sistema es muy válido para cercas eléctricas. ¿Sí? Y se ahorra el inverso. Ok. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Peticiones, quejas, reclamos? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están bien? Sí, señor. Listo. La tensión nominal, pues es la tensión nominal del regulador a la cual trabaja la instalación. ¿Sí? Yo debo tener en cuenta que la tensión nominal de salida del regulador, pues sea la misma tensión nominal de la batería o el banco de baterías, ¿no? Porque si no, pues tampoco, si no coinciden, tampoco va a funcionar el sistema.
Entonces, si yo tengo baterías a 48 voltios, mi regulador debe estar en la capacidad de suministrar en su salida 48 voltios. Deben coincidir esas dos cosas, o esos dos valores de tensión. ¿Listo? La intensidad o la corriente máxima de generación, la corriente máxima de consumo, los valores de sobrecarga, el autoconsumo, porque el propio regulador utiliza, así sea una pequeñita cantidad de energía, él utiliza energía para su funcionamiento. Es muy pequeña, ¿sí? Miren que estamos hablando de 30 miliamperios nomás. Y la capacidad de corriente que él ya puede manejar por la entrada y por la salida, pues también está estipulado. ¿Listo? Básicamente es eso. Tensión, corriente que soporta el regulador deben estar eh, acorde con las tensiones que suministra el panel o el grupo de paneles y con las tensiones que demanda la batería o el grupo de baterías. ¿Sí? Nosotros debemos, si bien los aparatos son sencillos y fáciles de conectar, sí debemos tener esto que les estoy diciendo en cuenta para que el sistema pues pueda ser configurable y funcional. Mire, por ejemplo, esta placa de características del regulador tiene dos salidas. Tiene salida a 12 voltios y a 24. ¿Sí? O sea, me da la opción de manejar baterías de 12 o de 24 voltios. Y si son dos baterías, por ejemplo, de 12 voltios, si yo las conecto en serie, me van a dar 24. ¿Sí? Me van a dar 24 por la salida, si son de 12 voltios. Entonces, mire que ya empiezo yo a jugar con los valores de tensión y de corriente y a empezar a entender y a configurar sistemas y hacer más flexible la instalación. O bien puedo manejar una batería de 24 voltios o dos baterías de 12. Que conectadas en serie, pues me dan 24. Bien, las baterías, o también llamados acumuladores, y empecemos a ejercitar esa parte técnica de los conceptos. También se llama almacenamiento, baterías, acumuladores o almacenamiento. Pues la mayoría los conocemos, ¿no? Desde la batería del celular hasta la batería del carro, de la moto. Pues es prácticamente un recipiente donde se arma una reacción química que permite acumular energía. Esta tecnología realmente todavía está en pañales, a pesar de que ha tenido muchos adelantos últimamente. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes que pudiéramos acumular la energía que tiene un rayo, una descarga atmosférica, donde fuéramos capaces de dominar esa cantidad de energía en tan poquito tiempo, porque pues obviamente la velocidad de una descarga atmosférica o un rayo es la velocidad de la luz, pero pues la intensidad o la cantidad de energía es altísima, ¿no? Bueno, todavía seguimos buscando el misterio de cómo almacenar energía de manera eficiente y útil. Realmente las baterías todavía son muy, muy ineficientes. No sé si ustedes llegaron a escuchar música en grabadoras con cassette que requerían como 6 o 8 baterías y no duraban sino una hora. Bien, sí ha sido bastante los adelantos. Señor, ¿alguien quiere preguntar? José.
abierto el micrófono. Bueno, pues. Bien, entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes de las baterías, muchachos? ¿Qué tecnología o qué tipo de batería es? ¿De qué está hecho? ¿Qué elementos? Si ustedes miran acá, ellos hablan de unos elementos de nada más como un plomo ácido, pero también hay baterías hechas de níquel cadmio. Miren eso, siempre están hechos de dos elementos. ¿Sí? Siempre tiene que haber dos elementos, níquel metal y ion de litio. Y aunque ustedes aquí están viendo un solo elemento, el ion sería otro elemento. ¿Listo? Las más famosas ahora, plomo y ácido en gel y de litio. Miremos cuáles son las ventajas. Plomo ácido, por cada vaso tenemos 2 voltios. ¿Sí? El tiempo de recarga de 8 a 16 horas. Autodescarga por mes, es decir, que usted deja la batería por allá guardada y ella se descarga, menor al 5% por mes. Número de ciclos, que esto es la vida útil. Vida útil. O sea, la batería dura y se muere y ya no vuelve a funcionar, no vuelve a haber la reacción química. Y la forma de medirlo es por número de ciclos. ¿Sí? Capacidad versus tamaño, entonces por cada kilogramo podemos tener entre 30 y 50 vatios hora. ¿Listo? El precio es muy bajo. ¿Sí están entendiendo un poco la dinámica de la tabla? Miremos la de litio para comparar, ¿no? Siempre es bueno comparar. La tensión por vaso ya es de 3,6 voltios. El tiempo de recarga mucho menor, de 2 a 4 horas. En cambio, la de plomo ácido de 8 a 16 horas. La autodescarga sí es un poquito superior, 6% cada mes. El número de ciclos medio, bajo. Y ojo con eso, por cada kilogramo que pesa la batería o kilogramo de material de que está compuesta la batería, puede dar desde 110 a 160 vatios. Miren la diferencia, ¿no? ¿Por qué está más ahorita famosa o gomela la de litio? Y el precio, pues sí es alto. O porque ellas, porque se están utilizando en vehículos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Mando, José, saludos. Ingeniero, casi no se le escucha bien. ¿Se me escucha bien o Algo que no? dijo ingeniero. No, profe, No, se le pero escucha ¿Se entrecortado, fue la señal? recortado. hace rato que no le escuchamos qué es lo que dice. Dios. Llegamos que de Legítime, ¿se 8 le va a la conexión del iPhone? Se le ¿Se acaba, están se le escuchando mal? escucha mal, recortado y más con el eco de fondo. Dame un segundo, yo me conecto por acá. Estoy conectado a iPhone. Ah, porque se fue. Ya, 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 ya. Es que estoy conectado, ya, ya. Se me había ido el agente de conexión. ¿Ya escucha mejor? Sí, Sí, profe, excelente, excelente, bien. Sí, era que se fue la persona que tenía el celular. Porque la Wi-Fi me está presentando problemas. Me quise asegurar hoy y me disculpo. Hasta profe, ahí, quedamos muchachos, en plomo entendido. y Les ácido hasta repito, ahí. si quieren, si no pudieron escuchar bien, la Sí, comparación, Yo porque ¿no? creo que un Mire, pequeño comparación, recorderis, profe, porque usted, les voy a plomo y repetir, ácido, ¿listo? profe, hasta ahí llegó. vale, profe, vale, vale. Listo. Mire, muchachos, yo estaba haciendo ahorita la comparación entre una batería hecha de plomo ácido y las que ahorita hay y están de moda, que son las de litio. Mire que la tensión que me produce estos dos elementos es de 2 vatios, en cambio la de litio me produce 3,6 vatios.
Para cargar o recargar la de plomo ácido necesito de 8 a 16 horas. En cambio, para recargar la de litio necesito de 2 a 4 horas. ¿sí? Y esta importantísima, la capacidad o tamaño. En la de plomo ácido, por cada kilogramo de material, o sea, de plomo y ácido, yo voy a tener entre 30 y 50 vatios por hora. ¿sí? Por hora. Acuérdense que potencia es igual o se da en vatios. ¿sí? El tiempo se da en horas. Y cuando yo multiplico estas dos, me da la energía que puede dar esa batería. Entonces, la energía que puede dar una de plomo ácido es de 30 a 50 vatios hora. En cambio, la de litio, la energía la triplica de 110 a 160 prácticamente. Por eso es que por cada kilogramo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que yo puedo en menor espacio y en menor peso tener más potencia con una batería de litio que con una de plomo ácido. Por eso es que se utilizan en vehículos. Hasta ahí me escucharon bien y era lo que yo quería rescatar de la tabla. Sí, ingeniero. ¿Sí me escucharon bien? ¿Ya la cogieron? Listo. Entonces miremos. ¿Cuáles son Todavía los se le corta parámetros? mucho. Sí, todavía se está cortando. Por parte mía te ¿Todos? escucho perfectamente, profe. Por Yo parte aquí mía le te escucho. escucho. Sí, Bien. entre veces se le corta, profe. Bueno. Tenemos baterías tipo tubular o estacionaria. Ojo que estas no las encontramos mucho en las subestaciones. Para arranque de automóvil, ya las conocemos. ¿sí? La solar, que vamos a trabajar acá. Y la tipo G para solar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros eléctricos que tenemos que tener en cuenta y las características deseables de una batería? Mire, Profe, señor, ahora hay una batería nueva, no sé si la he escuchado. señor, Una batería se hacen con sodio. Las baterías del futuro ahorita ya están saliendo las de sodio. Por si no lo sabía, hay una batería ahora que la están haciendo con sodio y son sí, pero he escuchado más, los chinos. Algo he sí, escuchado. Sí. sí, esa es la batería que está pendiente. Creo que ya para el otro año sale. Tengo entendido que el sodio es todavía mucho más fácil de encontrar y es más barato. Donde hagan eso, le Profe, pegan al perro. el Ujú. sodio con el agua de mar, Con imagínense el agua de tanto mar, sodio que hay en claro. el agua de mar. Ujú. Y es más, no es agresivo con la naturaleza. O sea, el litio es más contaminante, el sodio no. Bueno, es más renovable. Bien, cuando salgan las vemos. Gracias por el aporte, Henry. Entonces, ¿qué buscamos en una batería? Mire, muchachos, buscamos un alto ciclado, que no necesite mantenimiento tanto, buen funcionamiento con corrientes pequeñas, amplia reserva de electrolito, depósito para materiales desprendidos y vasos transparentes. Entonces, pilosos, los ciclos, cuando ustedes vean en una batería, los ciclos, cuando ustedes vean en una batería, esta es la vida útil. Pilosos, hay baterías de 1500 ciclos y tiene que ver con la descarga profunda. Es decir, cuántas veces llega a 0 voltios la batería. ¿sí? Y si llega a 1500 veces a 0 voltios, si llega, ya se daña. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Si 1500 veces llega
a 1500 voltios, ya cumplió su vida útil. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que los fabricantes o las personas y en el medio eh, dicen o le dicen a uno que no es bueno dejar descargar la batería por completo. ¿Por qué? Porque le va quemando como el gato horas vida. ¿Sí me hago entender? No sé si puede que suene para unos fácil, para otros no tanto. Entonces sí quiero que quede claro. ¿Preguntas? Antes de entrar a mirar el inversor, que ese es uno de los elementos más importantes del sistema. ¿Y una? ¿Tiene? ¿Tiene? Yo tengo los- Deme un segundo que me golpearon de la puerta. Bien, ¿cómo me escuchan? Ya, por favor, ¿me indican? Bien, profe. Bien, Por parte de mí, bien, profe. Bien. listo. Qué bien, bacano. Miren, muchachos, el inversor, como su nombre lo indica, simplemente su función principal es convertir esa corriente DC que me envía los paneles, el regulador y las baterías a corriente AC, que es la que se maneja en la casa. Nuestras casas, por guerra de las corrientes entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, cuando se fue a iluminar el mundo con esta tecnología de la electricidad, se escogieron o hubo una guerra entre quien promocionaba la atención directa, que era Thomas Alva Edison, y Nikola Tesla, que proponía la corriente. Ganó Nikola Tesla porque la corriente alterna se puede enviar a grandes distancias sin tanta pérdida. En cambio, la DC no, se perdía mucho la tensión, se caía, había que colocar transformadores y un poco de generadores y mucho cableado. Entonces, el que ganó fue. Entonces, en la casa nosotros funcionamos con AC, pero el berraco panel da es DC. Por eso hay que convertir la DC a AC. Entonces, cuando le pregunten a ustedes qué es un inversor, hermano, es el que invierte la corriente DC y la vuelve a AC. ¿Sí? Gráficamente o matemáticamente, esto es una corriente DC, voltaje, y este es el tiempo. No varía, siempre van a ser 5 voltios. Pero la AC, mire que es una onda, ya se comporta unas veces positivo, otras veces negativo. Lo voy a hacer acá. La AC es una onda. Unas veces el voltaje es positivo, 5 voltios, y al instante de tiempo muy pequeñito es menos 5 voltios. Entonces, por eso es que nosotros en las casas no decimos positivo y negativo, decimos fase y neutro. ¿Listo? La matemáticamente es más complicada, pero la ventaja es que esta
no se pierde la energía si la transmitimos a largas distancias. Elevamos la tensión y podemos conectar o interconectar zonas muy lejanas. Por eso ganó. Y por eso el inversor tiene un protagonismo acá. Y les quiero decir, ahora ya prácticamente ustedes y de aquí para adelante no van a encontrar ya equipo regulador y equipo inversor. Va a encontrar los dos unidos. Y una vez en un solo equipo meten las dos funciones. Bien. Ese es el inversor. Mire que yo puedo tener el sistema en DC en 48 voltios y cuando lo hago pasar por el inversor, ¿sí? La salida voy a tener 120 voltios AC o 240. ¿Qué lleva por dentro el inversor? Pues condensadores, transformadores, elevadores, tiristores y bueno, una electrónica que coge esa corriente de DC y la vuelve una onda. Básicamente es eso, no me voy a meter aquí con una gran cantidad de fórmulas ni de componentes porque a la final nosotros en un inversor que encontramos los bordes de conexión. Sí. Y es suficiente saber eso para configurar el sistema. Igual tampoco soy ingeniero electrónico, entonces eso le pertenece a ellos. ¿Entendidos ahí? 9:45. Muchachos, la pregunta que me hacía ahorita Armando, ¿y dónde está el inversor? Ah, bueno, este es el primer componente o el primer sistema fotovoltaico básico con el que se puede generar energía para una casa. Mire, viene el sol, el astro rey, le pega con su radiación al panel solar, va al regulador, a la entrada del regulador, ¿sí? Del regulador sale a la batería para cargarlo, de hecho está en paralelo, y del regulador sale a la entrada del inversor, ¿listo? Por acá. Y del inversor sale a la corriente alterna y me ilumina y me abastece de energía la casa. Entonces, son varios componentes, son varias etapas y son dos sistemas prácticamente que uno tiene cuando organiza un sistema fotovoltaico. Tiene una parte en DC y tiene una parte en AC. ¿Correcto? ¿Sí la pillaron? Ese es, por ejemplo, para una finca o una casa que solamente quiera tener energía del sol. Ahí no estamos incluyendo la red, ¿cierto que no? Eso es off-grid. Eso es lo que le llamamos una instalación fuera de línea o fuera de red. Que sería lo ideal, ¿no? Pagar el recibo. Vivimos todos contentos. Sí, sin tener que pagar el recibo. De hecho, España en algún momento se dio cuenta que eso lo estaban implementando tanto que le puso un impuesto al sol. Es decir, quienes tuvieran paneles solares tenían que pagar un impuesto. Y le decían el impuesto al sol, porque así son los españoles de leguleyos. De burocráticos y pues es la herencia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Listo? Pilosos. Pilosos, que aquí ustedes se están dando cuenta la diferencia o por lo menos están identificando qué es una instalación off-grid, que no va a depender de la red para abastecerse de energía. Bien, y aquí ya para terminar, ¿cómo yo leo las características? ¿Qué características
necesitamos saber de un No, inversor para escogerlo. Conso, ¿tienes la mano levantada? qué pena, antes de que comience con esa parte del análisis. De todas maneras, con la off-green hay que instalar, digamos, la AC para poder tener o sea, el cableado de la AC para poder tener el servicio en la casa, ¿sí o no? ¿O no? Afirmativo. Tenemos que meter el inversor porque nuestros equipos, la lavadora, la licuadora, bueno, que la licuadora es un motor universal, pero la Ya, nevera, los bombillos que conseguimos en el mercado también, pues todavía son tienen AC, para funcionar en corriente alterna. claro. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Por eso siempre hay que meterle el Sí. berraco inversor. A Ujú. menos, pero no los quiero confundir, ¿sí me entiendes? O sea, ya eso de las cargas, de tener neveras y lavadoras en DC, eso no funcionó, eso no va a funcionar y todo se maneja así. Y por eso es que los fabricantes han decidido decir, no, pues el regulador y el inversor, hagamos un solo equipo que haga las dos funciones. Señor, En- gracias. sí, siempre hay que meterle el inversor para una casa, es mucho mejor. No es porque los usuarios no tienen conciencia de eso. Se deja un toma en DC, van y conectan un equipo que funciona con otro tipo de corriente y lo quema. Entonces también se hace por seguridad, estandarizar, ¿no? Entonces, ¿cómo, Ajá. cómo se lee ya por último para terminar la placa o la hoja de características de una inversión? Muchachos, siempre que tengamos equipos eléctricos, debemos hacer lectura de su placa de características para no irlos a quemar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos saber? El voltaje de entrada o la tensión de entrada, la potencia nominal, básicamente estas dos de arriba, ¿sí? La corriente en stand-by, es decir, cuánto consume el propio inversor, porque como es un equipo que necesita energía para monitorear y hacer toda la inversión, aunque es pequeñita, pero es una carga, ¿sí? Él mismo es una carga, ¿sí? Sí. La eficiencia máxima y bueno, ya los valores de dimensionamiento, ¿no? Longitud y peso, para saber qué tablero necesito, dónde lo voy a ubicar, qué soportes. Entonces, repaso, tensión de entrada, potencia nominal, corriente cuando está en reposo, es decir, cuando potencia en vacío y rendimiento máximo. Las características deseables para un inversor de DC a AC las podemos resumir de la siguiente manera. Necesitamos alta eficiencia, debe funcionar bien con un amplio rango de potencias, un bajo consumo en vacío, no nos sirve un inversor que se consuma la energía que estamos produciendo mucha, ¿sí? Que no sea muy comelón, alta fiabilidad, protección contra cortocircuitos, ¿sí? Tener unos estándares de seguridad mínimos y una buena regulación de la tensión y la frecuencia de salida. ¿Qué quiere decir eso? Muchachos, los inversores pues vienen de calidad, los más caros es porque le hacen la onda casi perfecta. Los más baratos es porque llegan y le hacen la onda como semicuadrada, ¿sí? Entonces, depende mucho también del precio. El precio y la calidad con la que filtra y hace toda la inversión de corriente directa alterna. Vimos hoy los componentes principales del sistema fotovoltaico. Ustedes van a poder repasar. Yo les dejo aquí el PDF para que repasen estas características. Como pueden ver, es muy fácil la conexión, es entenderla, pero no hay que ir a la NASA para conectar un sistema fotovoltaico. Es como conectar equipos de sonido, ¿sí? Obvio, si hacemos la conexión mal, tuki tuki lulú y se nos van 600, 700, 1 millón, 2 millones, 80 millones en un inversor por hacerlo mal. Entonces, para eso nos entrenan, para eso nos entrenamos. Y somos
técnicos electricistas. Muchos faltan 13 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de presentar hoy. Sí, me ha tocado duro. Pero respondo cualquier pregunta. Recordarles, antes de que se me vayan, hacer sus aportes a los que están matriculados, a los que vienen desde el año pasado también. ¿Por qué? Porque últimamente me han estado pidiendo muchas hojas de vida de técnicos electricistas, de ingenieros, porque también manejo ingenieros en otras clases. Y el campo laboral está con una alta demanda. Entonces, ya depende de ustedes, de sacar la matrícula, de hacer su buena hoja de vida, de postularse a las convocatorias, todo ya se maneja digital, ya no hay nada de papel, ¿sí? Entonces, vamos perfeccionando ese perfil y haciendo sus aportes para tener la matrícula con este año. Este año es súper importante, ¿sí? Ecopetrol, antenoche leí en la noticia, muchachos. Ecopetrol compró 5 proyectos de generación eólica y solar a una empresa noruega. Entre ellos, a Celsia, a, a EPM, y la inversión que se viene allí es grande. Se van a necesitar técnicos electricistas en La Guajira y en toda la zona costera de Colombia por cantidades. ¿Sí? Por cantidades. Técnicos, ingenieros. Eh, eh, nosotros prácticamente tenemos que generar energía porque estamos creciendo como país, como población, y todos esos proyectos no se han hecho. Faltan líneas de transmisión, faltan subestaciones para todos esos proyectos de generación de energía. ¿Por qué? Miren, muchachos, es fácil. Si van, y permítanme acá, yo les los dibujo y les presento. Si llegan y crean más proyectos de generación, pues necesitan conectar con transmisión, necesitan distribuir con subestaciones y necesitan técnicos para comercializar la energía, para hacer acometidas, para hacer subestaciones, para hacer líneas y torres y para hacer parques eólicos y solares. Que entiendan todo este tema. No siendo más, los dejo por esta noche, me permito despedirme. Espero les haya servido la clase. Mañana no hay clase, los viernes no doy clase, nos vemos el sábado. Cualquier pregunta, aporte, situación que tengan, asesoría sin costo, la hacemos con gusto. Profe, Sí, Alfonso. qué pena molestar. Es que yo no pude conectarme a la conferencia esa de los duros que usted decía a las 6 de la tarde, como antier o ayer. No, no habría un link por ahí, de pronto habrá quedado algo como una memoria para mirar eso. Sí, Alfonso, ayer la grabé, ahorita la voy a subir y te la comparto en el Muchas grupo. gracias. Dios les Ayer diga. tuve la oportunidad de grabarla, ya la voy a revisar y luego Muchas comparto el gracias. video. Pues Gracias, bueno, bueno. Sergio, Alfonso, Henry, José, Napoleón, Eider, John Jairo, Jonathan, Sergio, Silvio. Nos vemos entonces el sábado, ¿listo? Muchas gracias por la asistencia. Cuídense mucho. Gracias, profe, que Dios me la bendiga, que tenga una feliz noche. Igualmente. Muchísimas gracias. Listo, Alfonso. Y aquí.